Juan el Bautista. ¡El día del juicio! El valiente profeta que proclama el advenimiento de un nuevo Mesías. Está convencido de que el juicio final es inminente. El predicador que bautizaría a Jesús, mostrándole la misión que Dios le había encomendado. En ese momento se produjo un profundo cambio en Jesús. La ciencia se ha sumado a la misión de conectar el pasado con el presente. Se van a analizar las reliquias de Juan el Bautista con el fin de establecer un vínculo con el hombre que, según la Biblia, era el primo de Juan, el propio Jesús, y ayudarnos así a conocer mejor la figura de Juan el Bautista. Los enigmas de Jesucristo. Los huesos de Juan Bautista. Desierto de Judea, siglo I. Un lugar tremendamente inhóspito en los confines del Imperio Romano. Este puesto fronterizo a orillas del río Jordán es el hogar de un instigador radical que anuncia el advenimiento de un nuevo Salvador. Su nombre, Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primer capítulo de la larga y asombrosa historia de Jesús. Sienta las bases para su llegada y para que acabe convirtiéndose en el auténtico Mesías. Blande la espada del juicio final y quiere que así lo sienta la gente. ¿Quién eres? ¿Estás salvado? ¿Por qué has venido? Llega incluso a cuestionar sus motivos. Es un personaje realmente intenso en mitad del desierto, pero es allí donde lo espiritual se manifiesta realmente. Es una figura misteriosa, extraña, vive en pleno desierto y viste de una manera muy peculiar que le confiere un aspecto peligroso, siniestro incluso. Sin embargo, hoy en día el singular atractivo de este carismático profeta se ha diluido en la historia. ¿Quién era este exaltado predicador que anunciaba el advenimiento del Mesías? ¿Qué fue lo que condujo a Jesús hasta él? Ahora la ciencia se ha unido a la historia en una nueva investigación que espera poder establecer un vínculo de sangre entre Juan y Jesús. Su misión es analizar huesos que al parecer pertenecieron a Juan. Por primera vez, podemos situar estas reliquias en la época y en la fecha correspondientes, y así conocer mejor su historia y cómo se ha transmitido hasta hoy. En la Palestina del siglo I abundaban los profetas. Siguen la tradición de predicadores del Antiguo Testamento como Isaías y Elías. La ira de Dios caerá sobre vosotros. ¡He venido a advertiros! Pero en los confines de la civilización, una voz se eleva sobre las demás, llegando mucho más lejos. Aunque Juan el Bautista solía predicar en mitad del desierto, personas procedentes de todos los rincones acudían a escuchar su inflexible mensaje. Desde el punto de vista geográfico, se puede afirmar que estaba muy alejado. Se alejó del centro de poder para ir al desierto y consiguió atraer a la gente hasta allí. Hoy en día tenemos la percepción de que Jesús era más importante. Pero en aquella época, si hubiésemos vivido en la Palestina del siglo I, oiríamos hablar de Juan el Bautista, pero puede que no de Jesús. Juan, hijo de un clérigo judío, arremetía contra los estamentos religiosos. Juan estaba indignado con la aristocracia sacerdotal porque se había convertido en una casta de explotadores. Haciéndose eco de las profecías del Antiguo Testamento, los evangelios narran su enardecida creencia en la proximidad del fin del mundo. El día del juicio. Y con él la llegada de un nuevo Mesías. El reino de Dios está próximo. Para prepararse, Juan les insta a que se arrepientan y expíen sus pecados. Y para ello,
deben ser bautizados. Encontrarse con Juan en el desierto es encontrarse con una persona que te hace ver que has pecado, que no has estado a la altura de lo que Dios esperaba de ti, y que sin duda lo mejor es el arrepentimiento. Juan es como una criatura apocalíptica. Es un predicador incendiario, en su caso literalmente incendiario. Resulta incendiario porque dice que el pueblo de Israel arderá en el infierno si no se arrepiente de sus pecados. Habla del juicio final, habla de la ira de Dios. En realidad es el típico predicador que anuncia el juicio final. El reino de Dios está próximo. Arrepiéntete. En los siglos posteriores a su muerte, los restos de los huesos de Juan el Bautista se diseminaron fuera de la Tierra Santa, gracias a los primeros cristianos, para mantener una conexión física con el hombre que tuvo un papel tan relevante en la vida de Jesús. Sus reliquias cobraron importancia en todo el mundo. Hay narraciones sobre el descubrimiento de partes de su cuerpo, como su cabeza u otras reliquias. Sus manos y sus brazos son importantes, porque estuvieron en contacto con Jesús durante el bautismo. En la Europa del siglo XV existen más de 200 reliquias de Juan el Bautista, muchas más de las que podrían ser realmente auténticas. Lo sean o no, cada una de ellas es una clave para entender la expansión de la Iglesia recién creada. Con la datación por carbono y los análisis de ADN, los científicos quieren elaborar un mapa que muestre el papel de las reliquias en la difusión del mensaje de Cristo. Sin duda, somos perfectamente conscientes de que, probablemente, la mayoría de las reliquias que se van a analizar no van a concordar con el periodo histórico previsto. Pero este es solo el primer paso de un gran proyecto en el que también se van a analizar otras reliquias similares, para obtener fechas y datos científicamente fiables y poder saber más sobre estas personas y de dónde procedían. El ambicioso proyecto para la elaboración de ese mapa histórico de Europa comienza en Bulgaria en el año 2010 con una excavación que apareció en los titulares de todo el mundo. Enterrada bajo las ruinas de un monasterio cristiano ortodoxo del siglo V dedicado a Juan el Bautista, se encontró una caja que, según la Iglesia, contiene los restos de sus huesos. Fue la primera vez en la que realmente se pudieron aplicar técnicas científicas modernas para estudiar una reliquia encontrada en un lugar con un contexto bastante fiable. Cuando por fin se obtuvieron los resultados de la datación por carbono, el descubrimiento fue realmente asombroso. Cuando supimos la fecha, realmente me quedé boquiabierto. Año 30 después de Cristo. Es la fecha en la que se supone que murió Juan el Bautista, y los resultados cuadran con ese margen. El año 30 después de Cristo es una fecha que coincide con la muerte de Juan el Bautista. Los resultados del ADN van más allá al indicar que los huesos proceden de un hombre del cercano Oriente. ¿Podrían ser realmente los huesos de Juan el Bautista y así conseguir establecer la conexión que se menciona en la Biblia? ¿Aparecerá un posible vínculo de sangre entre Juan y Jesús? La historia de la relación de Juan el Bautista con Jesús procede del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas se menciona un vínculo familiar entre María, madre de Jesús, e Isabel, madre de Juan. Utiliza un término muy vago, parientes, que en nuestra opinión podría significar algo similar a primas. Este hecho no se menciona en todos los evangelios. Pero en el de Lucas, la historia comienza cuando una noche la madre de Jesús, María, recibe la visita de un ángel. No temas. Has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.
Pero a María le cuesta creer el mensaje del ángel porque sigue siendo virgen. El hijo que tendrá será un hombre santo y recibirá el apelativo de Hijo de Dios. Cuando el ángel le dice a María que está embarazada del Mesías, se queda totalmente estupefacta y le dice humildemente que no es merecedora de ese gran honor, pero que lo acepta con gusto. Lucas describe cómo entonces el arcángel Gabriel revela a María que su prima Isabel también está embarazada. María emprende un viaje de 110 kilómetros para visitar a su prima en una pequeña ciudad de los montes de Judea. María fue a visitar a su prima Isabel, la única persona con la que podía hablar sin tapujos del vuelco que había dado su vida. Según la tradición, habría venido aquí, a Ein Karem. Puede que María se apresurase por una calle como esta, deseosa de compartir con su prima aquel sorprendente secreto. ¡Isabel! ¡Isabel! ¡María! ¿Qué ocurre? Isabel le cuenta a María cómo, a pesar de ser demasiado mayor para concebir, es cierto que está embarazada de 6 meses. En cuanto escuché tu voz saludándome, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Cuando María se encuentra con Isabel, ambas embarazadas, Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de Isabel. Las dos mujeres tenían una relación muy estrecha. En los evangelios se intenta describir a Juan como el precursor que debe preparar el camino para el advenimiento del Señor, que no era otro que el propio Jesús. 2000 años pensando en el posible parentesco entre Juan y Jesús han dado lugar a una nueva investigación para estudiar las reliquias de Juan el Bautista. Los investigadores británicos Tom Hyam y George Kazan se encuentran en el Museo Nelson Atkins de Kansas City, Missouri. Quieren analizar un antiguo tesoro que podría ser el dedo de Juan el Bautista. ¿Pertenecerá a la misma persona que los restos encontrados en Bulgaria? Esta es la custodia que contiene la reliquia. Está bañada en oro y data aproximadamente de 1400. Lo realmente interesante de la reliquia de Kansas es que por primera vez podremos comparar la prueba de datación por carbono que se le hará con la realizada en el hallazgo de Bulgaria. El hueso es humano y procedente de una mano. Lo interesante del dedo es que es parte de un tesoro medieval, el tesoro de Guelph, que está relacionado con un caballero alemán, Enrique el León. Sabemos que visitó Constantinopla y que solicitó unas reliquias, pero es posible que su origen sea mucho más antiguo. ¿Podemos sacarlo y echar un vistazo? A salvo dentro de un elaborado recipiente del siglo XIV, el verdadero reto para los científicos es cómo sacar el hueso de su preciada custodia. Intentan separar el hueso de su engarce, pero hay un problema. Creo que no se puede separar el engarce del hueso. Quiero decir que físicamente no se puede sacar. Tom tendrá que esforzarse si quiere acceder hasta el centro del dedo para extraer el colágeno, el material más fiable para la datación por carbono. Resultó muy complicado conseguir una muestra con un tamaño aceptable. Nos debatíamos constantemente entre el deseo del conservador de no extraer demasiado y nuestras propias exigencias científicas de extraer una muestra adecuada. Se produjo una situación muy curiosa durante la hora o 2 horas que tardamos en tomar la muestra. El reino de Dios está próximo. Se acerca el día del juicio final. 2000 años antes, a orillas del río Jordán, el enigmático mensaje de Juan el Bautista continúa atrayendo a las multitudes. Uno de los hombres que acudió hasta él no solo cambiaría el futuro de Juan, sino el devenir de la historia.
El evangelio más antiguo, el de Marcos, recoge la llegada de Jesús a orillas del Jordán, donde se encuentra con Juan el Bautista. Según Lucas, Jesús tenía 30 años. Creo que uno de los pocos sucesos que los historiadores podemos considerar indiscutibles sobre el ministerio de Jesús es que efectivamente fue bautizado por Juan el Bautista y que comenzó su carrera siguiendo la estela de Juan. El Nuevo Testamento no cuenta si ya se conocían o era la primera vez que se veían. Sabemos que Jesús sentía un profundo respeto por Juan y que se sentía lo bastante atraído por su carisma, su carácter y sus enseñanzas como para aceptar el bautismo. Es sin duda innegable. Hasta ese momento, Juan el Bautista era el líder indiscutible de su movimiento. Pero en el encuentro con Jesús, sucedió algo inesperado. Soy yo el que necesito que me bautices. ¿Y acudes a mí? Jesús declina la súplica de Juan. Es él quien quiere recibir el bautismo de manos de Juan. Juan, haz lo que te pido. Su bautismo fue muy distinto al del resto. Creo que cuando Juan bautiza a Jesús, es un momento clave de la historia. Lo que nos transmite es que Jesús respalda lo que hace Juan. Vine a este río a bautizar en el agua por esta razón, que él fuese revelado a Israel. Esto significa que comparte el mensaje de Juan de que quienes creen en Dios deben arrepentirse para ser salvados. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, como paloma, descendía sobre él. Y se oyó una voz desde el cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti me complazco. En ese momento se produjo un profundo cambio en Jesús al descubrir su vocación, la llamada a predicar su propio mensaje. Es el inicio del ministerio de Jesús. Cuando se conocieron, cuando Jesús descubrió por sí mismo el carisma de Juan el Bautista, su habilidad para predicar, su fervor apocalíptico, su crítica a los poderosos del momento, todo eso dio rienda suelta a la latente vocación de Jesús como predicador y dio inicio a su ministerio. Confía en ti. Pero para los estudiosos de la Biblia se plantea un dilema. Hay algo que no se tiene en cuenta al abordar esto. Los evangelios hacen hincapié en que Juan el Bautista estaba al servicio de Jesús, pero el que bautiza es Juan. Los evangelios han intentado restar importancia al hecho de que fue Juan quien bautizó a Jesús, situándolo en una posición de subordinación, porque era una cuestión que resultaba problemática en los primeros años de la Iglesia. Los autores de los evangelios se esforzaron en conciliar el estatus de Juan con el de Jesús. Y lo cierto es que al final es el movimiento de Jesús el que sobrevive y prospera. En un principio da la impresión de que Juan es como un mentor para Jesús. Al fin y al cabo es él quien le ha traído hasta el río Jordán, pero luego sus caminos se separan. Uno de los mensajes de Juan que más me gusta es cuando la popularidad de Jesús comienza a crecer y los discípulos de Juan, que continúa con su labor, le dicen: todo el mundo habla del bautismo de Jesús. Y Juan responde: Él debe crecer y yo de crecer. Juan demuestra una humildad sorprendente, reconociendo que lo importante no es él, sino Jesús. Para mí es un gesto de humildad y aceptación de su ministerio. Jesús no volvería a ver a Juan. Pero tras su bautismo lo toma como ejemplo para él y se retira al desierto con la intención de conocerse a sí mismo.
En el libro del profeta Isaías se afirma que es en el desierto donde se prepara el camino del Señor. Para ellos el desierto era un símbolo y se retiraban a él para preparar la llegada del Señor. Durante 40 días con sus noches permanece allí sin comida. Ha sido elegido por Dios. Ahora tiene que enfrentarse al demonio. Según el Evangelio de Lucas, el demonio puso a prueba a Jesús y le tentó 3 veces. Primero, le ofrece convertir las rocas en pan, sabiendo que Jesús está sin comer y tiene hambre. Jesús lo rechaza diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre. A continuación, le ofrece poder. Le ofrece gobernar en todos los reinos de este mundo. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Y la tercera tentación es cuando le lleva al pináculo, el punto más alto, y le pide a Jesús que se lance al vacío para que los ángeles le rescaten. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Sabemos que Jesús se resistió. Yo no hubiera sido capaz de resistirme a convertir las piedras en pan. Imagina poder resistir la tentación de comer cuando llevas días hambriento. Si pudo con esa prueba, las otras resultaron más fáciles. Juan también le produjo un cambio permanente el encuentro con Jesús. Desde ese momento enfoca su labor en su mayor enfrentamiento hasta entonces. ¡El reino de Dios está próximo! Enardecido tras su encuentro con el Mesías Jesús, Juan el Bautista avanza con una convicción renovada. Juan es consciente de su fama como el salvaje del desierto y sabe a lo que se arriesga al predicar en contra del pecado. Sin temor a las consecuencias, proclama su rechazo a la corrupción moral de Herodes Antipas, la marioneta designada por los romanos para gobernar en Palestina. ¡Herodes Antipas! ¡He venido a avisarte! En el Imperio Romano del siglo I, no estaba permitido criticar a un gobernante. Alguien como Herodes tenía su propio ejército y estaba muy al tanto de lo que pasaba. La ira de Dios caerá sobre vosotros. Herodes Antipas era el peor líder que se pueda imaginar. Solo quería complacer a Roma y eso hizo que, digamos, se excediese un poco en sus funciones. Protegido por Roma, Herodes gobierna Galilea con el desprecio propio de un autócrata. Pero Herodes había cometido un grave error de cálculo. Despreciando por completo la ley judía, contrajo matrimonio con Herodías, la mujer de su hermano. Era una clara violación de una ley recogida en el Levítico que establece que un hombre no puede yacer con la mujer de su hermano. Herodías es la mujer de su hermano. Juan el Bautista fue muy crítico con el régimen político, sobre todo con Herodes, por haber desposado a la mujer de su hermano. Fue crítico con su inmoralidad y con su maltrato al pueblo. La ira de Dios caerá sobre Los judíos se sienten oprimidos por un gobierno extranjero y no saben qué hacer. Juan se presenta como alguien que puede hacer algo.
Sin tener en cuenta el riesgo que corre, Juan acusa abiertamente a Herodes y a su mujer de transgredir la ley judía. ¡Repúdiala! ¡Aléjala de aquí! Cuando Juan el Bautista gritó a los 4 vientos lo que todo el mundo andaba murmurando entre sí de forma privada, se colocó en una posición peligrosa en la que podía ser acusado de sedición, de traición. Era algo parecido a un terrorista. Si la campaña de Juan el Bautista contra Herodes Antipas hubiese continuado, podría haberse desencadenado una revolución. La provocación de Juan acarreaba un peligro mortal porque implicaba un enfrentamiento directo con el líder judío del que solo uno podía salir victorioso. ¡Herodes! ¡Serás castigado! He hecho esto antes y creo que sé cómo hacerlo. Bien. Iremos viendo sobre la marcha. En Kansas, el profesor Tom Hyam está intentando averiguar cómo perforar la reliquia de Juan el Bautista. Aquí ya está abierto. Lo intentamos ahí primero y a ver qué pasa. Espera hacer una datación por carbono del interior del hueso y tal vez conseguir un perfil de ADN para después contrastarlo con el de la reliquia del siglo I encontrada en Bulgaria. Lo que queremos datar es el colágeno del hueso. Ahí está la proteína que, en una persona de nuestra época, equivale al 20% de su peso. Pero claro, se produce una pérdida en los materiales antiguos. Se degrada, a menudo no se dispone más que de una pequeña cantidad. Cuando se datan reliquias muy pequeñas, resulta muy difícil obtener una muestra con un tamaño adecuado que contenga colágeno suficiente para realizar la datación. Bien. Las restricciones sobre la toma de muestras no le permiten estar seguro de si hay suficiente material para determinar si el hueso podría haber pertenecido a Juan el Bautista. En Jerusalén, cuanto más denuncia Juan el Bautista el comportamiento de Herodes, más se arriesga a encolerizarle y sufrir las peligrosas consecuencias. Se podía hablar sobre arrepentimiento y la llegada del juicio final sin problema. Pero atacar personalmente a Herodes conllevaba que él te devolviese personalmente el ataque. ¿Qué sucede? Creo que Herodes Antipas vivía una contradicción. Por un lado, no podía resistirse a su ambición, a su deseo de gobernar y al deseo por su mujer. Pero al casarse con ella, había transgredido la ley judía y eso le perjudicó a la hora de ejercer su poder. Alguien insulta a tu mujer y no es castigado por ello. Herodías tenía una personalidad arrolladora. No eres un hombre, eres un cobarde. Se deja llevar por sus propios deseos y su lujuria, aunque viole la ley. ¡Aprésalo! Humillado por Juan, Herodes Antipas se ve obligado a poner fin a sus acusaciones. Le arresta acusándole de ser una amenaza para la seguridad. Pero ni siquiera así consiguió que Juan se callara. ¡El juicio final! ¡El juicio final se acerca! ¡Tú eres el criminal! ¡No yo! A pesar del arresto, Juan no tiró la toalla. Sentía que no debía detenerse, que tenía que continuar presionando. En la soledad de su aislamiento, Juan se enfrenta a sus propios demonios. Mientras estuvo encarcelado, Juan tuvo mucho tiempo para pensar sobre Jesús e incluso para preguntarse si sería el Mesías que él anunciaba. Durante su confinamiento, Juan comenzó a atormentarse con la idea de haber depositado su fe en que Jesús era el siguiente Mesías. Se trata de alguien que desea fervientemente cambiar la vida de la gente, cambiar la sociedad. Y se siente frustrado. Por eso quiso preguntarle a Jesús, ¿eres tú el elegido? Eso le infundía esperanza mientras estaba encarcelado. Finalmente, decide enviar a sus seguidores a buscar a Jesús para plantearle una pregunta urgente.
perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La respuesta de Jesús acabará siendo uno de los pasajes más famosos del Nuevo Testamento. Jesús pide a estos discípulos que le cuenten a Juan todo lo que está haciendo. Es una cuestión de acción. ¿Le encontrasteis? Sí. ¿Qué dijo? Predico la buena nueva para los pobres. Hago que los lisiados caminen y que los ciegos vean. Eso es lo que hago, Juan. Así que lo que tú anunciabas está sucediendo. Mientras Juan languidece en su calabozo, las palabras de Jesús son como un bálsamo para él, insuflándole valor para lo que se le avecina. Está convencido de que es el Mesías y de que se avecina el fin de todas las injusticias que Juan ha tenido que ver. Confiesa tus pecados. Dios sabe quién eres. Herodes se siente humillado cuando en el juicio Juan arremete contra la inmoralidad de su matrimonio con la esposa de su hermano. El encarcelamiento de Juan no ha sido suficiente para aplacar a Herodías. Quiere venganza y exige a Herodes que acabe con el descarado profeta de una vez por todas. Criticaba duramente a Herodes por haberse divorciado para luego casarse con la esposa de su hermanastro. Confiesa tus pecados. Pero sabía que el problema era que él suponía una amenaza. Allana la senda del Señor. Herodes no está convencido de seguir adelante, pero Herodías sabe que la prisión nunca acallará las calumnias de Juan sobre su honor. Según Marcos, Herodías se sale con la suya durante un banquete en el cumpleaños de Herodes, en el que Salomé, su hija, les obsequia con un baile. Podría parecer un baile sin más, pero formaba parte de un plan urdido por Herodías para poner a Herodes contra las cuerdas. Había dado instrucciones a Salomé para que deslumbrara a Herodes y accediese a hacer lo que ella quisiera. Herodes acepta concederle lo que desee. Complació a Herodes y a sus invitados, y el rey le dijo a la chica: «Pídeme lo que desees y te lo concederé». Y le prometió solemnemente: «Sea lo que sea, te lo concederé, aunque sea la mitad de mi reino». Era un juego producto del momento, el resultado de un buen baile. Madre, ¿qué debería pedir? Eso era exactamente lo que esperaba Herodías para poder deshacerse por fin del molesto Juan. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¡Guardias! Creo que cuando Juan el Bautista se dio cuenta de que Herodes le iba a ejecutar, tuvo una sorprendente sensación de final, de conclusión. Y como profeta, supo que aquello era la culminación de una profecía. La misión científica desplazada a Kansas para intentar datar el hueso está llegando a un momento álgido. Después de extraer material suficiente para un análisis exhaustivo en el laboratorio de la Universidad de Oxford, preparan la muestra para una espectrometría de masas con acelerador.
La máquina analizará la cantidad de radiocarbono presente para determinar la antigüedad de la reliquia. Por primera vez, y gracias al uso de técnicas científicas, podemos elaborar una plantilla con las similitudes entre diferentes individuos que nos permitirá conocer mejor el recorrido de las reliquias en esa parte del mundo durante el siglo I. El trabajo de los científicos ha concluido. Solo queda esperar el resultado. ¿Pertenecerá este hueso a Juan el Bautista? El profeta visionario, el predicador apasionado, el valiente instigador. Juan el Bautista, tras la sentencia a muerte dictada por Herodes, aguarda su destino. No hay nada en las Escrituras que me lleve a pensar que tuvo un momento de vacilación o miedo. Juan fue ejecutado para dar ejemplo a todos aquellos que deseaban denunciarles públicamente como lo había hecho él. En 2010, el mundo de la arqueología se vio sacudido por el hallazgo en Bulgaria de una reliquia cuyo ADN era compatible con el de Juan el Bautista. En el Laboratorio de Arqueología de Oxford, Tom y George esperan el resultado de este nuevo análisis, que les permitirá avanzar en la elaboración de un mapa del recorrido de las reliquias de Juan el Bautista por Europa. ¿Coincidirá el resultado con el de las reliquias de Bulgaria? Aquí se ve la fecha real entre el 661 y el 770 después de Cristo. Eso significa que es mucho más joven que Juan el Bautista, no es él. Entonces no es el mismo dedo que encontraron en Bulgaria. No, no lo es. No me sorprende el resultado. Hay muchos huesos atribuidos a Juan y no todos pueden ser auténticos. Aquí, el uso de radiocarbono nos ha permitido demostrar que este hueso es 6 siglos más moderno de lo que pensábamos. Hemos analizado 2 reliquias de Juan el Bautista y ahora sabemos que una es del siglo I y la otra del siglo VII u VIII. Esto nos ha ayudado a entender qué significa eso. Es emocionante. Hay nuevos datos que nos ayudarán a continuar avanzando, planteándonos más preguntas y analizando más reliquias. Para Tom y George, la investigación continúa. Existen más de 200 reliquias asociadas con Juan el Bautista y confían en que una de ellas acabe coincidiendo y así permitir que la ciencia conozca mejor al hombre que podría estar emparentado con Jesús. La ciencia tiene su importancia, pero aunque una reliquia tenga 1000 o 1500 años, venerar un objeto de ese tipo mantiene la conexión con la tradición, con nuestro pasado. Sabemos por los evangelios que cuando Jesús supo que Juan había muerto, se retiró al desierto para estar solo. Sin duda fue un momento muy difícil. Que alguien a quien aprecias haya sido decapitado debe resultar sobrecogedor. Pero eso no le hizo cambiar su misión. Incluso debió alentarle. Para Jesús, Juan era como un catalizador del cambio. La persona que proclamó que ese era el momento, el punto de inflexión en la historia. En cierto modo, Juan el Bautista fue un modelo para Jesús porque nunca hizo concesiones. ¡El reino de Dios está cerca! Jesús se comportó igual hasta el momento de su muerte, urgiendo a sus seguidores a arrepentirse y abrazar a Dios. ¡Dios me ampara! ¡No tengo ningún temor! Juan el Bautista osó decir la verdad sobre los gobernantes y pagó un alto precio por ello. Creo que supo que era el mártir de una causa que buscaba algo más grande. Un mártir de una causa que anhelaba el reino de Dios en la tierra. Es lo que predicó toda su vida. Creo que Juan y Jesús tenían un concepto de Dios muy similar en lo que se refiere a lo que esperaban que hiciera la gente.
a la necesidad de arrepentimiento. Esa era la idea que transformaría el mundo y querían que la gente empezara a hacerlo inmediatamente. ¿Quiénes son mis hombres? Tras la muerte de Juan, muchos de sus seguidores pusieron la mirada en Jesús, viendo que su movimiento decaía, eclipsado por la nueva y pujante iglesia cristiana cuyo mensaje se expandía por todo el mundo. Mucho después de la muerte de Jesús, todavía quedaban discípulos de Juan. Puede que la principal diferencia sea que en los primeros momentos del cristianismo se hizo un llamamiento a los gentiles y que cuando estos empezaron a convertirse, la misión adquirió una dimensión mundial imparable. Pero las palabras de Juan aún resuenan nítidamente a través de una de las enseñanzas más conocidas de Jesús, el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo. Jesús se inspiró en Juan al pronunciar estas palabras. Bendito sea tu nombre, Señor. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquel que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal.